Revise su pasado, vale la pena. Como seres humanos a veces vamos viviendo de espaldas a las experiencias que hemos vivido y a veces volvemos a repetir cosas y nos damos golpes innecesarios. Revise su pasado y proyecte mejor su futuro. El tema para hoy, propósitos para recordar la historia. Esta serie ha sido impactante como lo fue la de la Reforma del siglo XVI. También la de los grandes avivamientos del siglo XX, como lo fue la serie de las voces de la Navidad. Y es que la historia es cautivadora, lo lleva a uno a escenarios que uno no conoció, le presenta personas que uno no conoció, le enseña, lo confronta, lo reta, lo ubica. El primer mensaje de la serie fue el valor de la historia. Y ese mensaje nos hizo mirar a Dios y mirarnos a nosotros. A Dios como el Señor de la historia. Cómo le cambia a uno la visión de la historia cuando uno lee la historia viéndola como la historia de Dios. Y Dios a la vez es el Redentor de la humanidad. Y cuando nos miramos a nosotros nos vimos como el pueblo de Dios y como los protagonistas de la extensión del reino de Dios en la tierra. Cómo cambia la historia cuando uno la ve así, cuando uno se siente protagónico, cuando uno se siente responsable, parte activa de ella. El segundo mensaje nos confrontó con el grave error de olvidar la historia, lo que nos conduce a cometer errores y no contribuir como se debe a la extensión del reino de Dios, sino por el contrario aportar para la recesión, el estancamiento del mismo, a la decadencia moral y espiritual del pueblo santo, que cuando sucede trae juicios como los que vinieron sobre ciudades antiguas, Sodoma y Gomorra, juicios que vinieron de parte de Dios sobre pueblos y naciones dedicadas a provocar la ira de Dios, como lo que vino sobre los constructores de Babel, que se unieron para construir una torre que llegara al cielo para su gloria, y Dios bajó y los confundió, o lo que sucedió con la generación del diluvio universal. Era tal la violencia, era tal la maldad, era tal el alejamiento de Dios, que le dolió el corazón y envió un gran juicio sobre la tierra y salvó a Noé y a su familia al construir el arca. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude, porque olvidar la historia relaja y rebaja la espiritualidad. Escúchelo, por favor. Aprópiese de esto. Olvidar la historia relaja y rebaja la espiritualidad en lugar de limpiarla y elevarla como quiere Dios. Olvidar la historia hace que Dios, que ha estado y quiere siempre estar a nuestro favor, nos dé la espalda y nos sea contrario. Este tercer mensaje de la serie de febrero tiene como tema la pertinencia, el valor, los propósitos para recordar la historia. Por favor, abramos la escritura. Hemos estado leyendo eventos históricos y mirando personajes históricos remotos. Toda la Biblia está llena de eventos históricos, unos más cercanos que otros, pero todos son de un pasado que lo vemos distante, pero a veces repetimos las historias. Éxodo 13, por favor. Personaje histórico, Moisés. Hemos hablado de Josué y su generación. Hablemos de Moisés en esta mañana. Por favor, unidos, capítulo 13. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo, miren la frase: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del heveo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes.
7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. A ver, muy fuerte el versículo 8. Y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de sus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. El 14 bien fuerte. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es eso?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo el primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Esa es la palabra del Señor para la meditación el día de hoy. Éxodo significa salida o partida. Un libro que narra historias del año 1290 más o menos antes del Señor Jesucristo. Éxodo es un libro que recoge la historia de Dios, ya no con patriarcas y los hijos de esos patriarcas, sino con todo un pueblo. Éxodo es el libro que narra la historia de Dios de una manera especial, mostrando que Dios es el creador de la historia, el gran protagonista en la historia, y que todo lo que sucede no se sale de sus manos, sino que Dios lo va entretejiendo para llevar adelante el cumplimiento de sus propósitos. ¿Cuáles son algunos de los propósitos para conservar y transmitir la historia? Préstele atención y tómelo, hermano, para que esto se vuelva vida en usted. Número 1, enseñar los acontecimientos y su significado. Es un propósito pedagógico, es un propósito didáctico. Enseñar es algo que debemos hacer en todo tiempo y lugar. La pedagogía de Dios es sin precedentes. Él ha dejado registros palpables de su existencia, de sus atributos, de sus planes, del diseño de todo cuanto Él creó. Dios no escatimó recursos ni medios para que todos tengan muy claro quién es Él y qué ha hecho Él en la humanidad, qué ha hecho Él con la humanidad y qué ha hecho Él por la humanidad. Dios es un maestro. El pasaje que hemos leído en Éxodo 13 nos muestra uno de los métodos de enseñanza por excelencia de Dios: las celebraciones, las fiestas solemnes, los eventos especiales, los ritos conmemorativos y significativos. ¿Para qué celebramos cada domingo los cultos que hacemos? Para recordar que un día domingo muy temprano nuestro Señor Jesús se levantó de una tumba para venir a decirle: Señor, tú eres el creador, mi creador, y me prestas una nueva semana. ¿Qué quieres que haga en ella, Señor? El maestro por excelencia, Dios, establece celebraciones conmemorativas y a la vez significativas. Algo conmemorativo recuerda eventos y acontecimientos sucedidos a una persona, sucedidos a una familia o a una nación. ¿Qué celebramos en Colombia el 20 de julio?
¿Qué celebramos nosotros como cristianos el 31 de octubre? El día de la Biblia, el día de la Reforma. ¿Qué celebramos el 25 de diciembre como cristianos? La venida del Hijo de Dios, la encarnación del Hijo de Dios. ¿Qué se celebra en Estados Unidos el 4 de julio? El día de la independencia. Aniversarios, cumpleaños, testifican de la historia, de mi historia, de lo que ha pasado. Esos son eventos conmemorativos, pero es muy triste cuando uno dice, sí, es el día de la independencia, pero eso no representa nada para mí. Cuando uno dice, sí, es el día de la Biblia, pero eso no representa nada para mí. Un hecho conmemorativo sencillamente se cita, pero quizás no me toca nada, no me afecta nada. Por eso la pedagogía de Dios no solamente invita a que conmemoremos, sino a que hagamos de esa conmemoración algo muy significativo, algo de trascendencia, algo de impacto, algo de gran valor. Que a mí alguien me diga, papá, feliz cumpleaños, es especial. Pero que se me acerque y me diga, el que Dios nos haya dado la bendición de tenerte por tantos años, eso hace una diferencia. Eso hace una diferencia. Dios, como el gran maestro de su pueblo, usa el método de la enseñanza y se lo transfiere a su pueblo en cabeza de sus líderes. El pastor de una iglesia, los maestros de una iglesia, los padres de familias cristianas han recibido un legado de parte del Señor. Él quiere que transmitamos una herencia y que lo hagamos de generación en generación, que pasemos la historia viva. La Pascua, la consagración de los primogénitos, tuvo un fin eminentemente didáctico en los planes de Dios. ¿Sabe cuál fue ese fin? Enseñarle a las siguientes generaciones los hechos conmemorativos y significativos. Estaban esclavos y fueron liberados por el poder de Dios. Que nunca lo olviden. Leamos unidos el versículo 3. Moisés dijo al pueblo, léanlo conmigo: tengan memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Versículo 8, por favor. Y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y el versículo 14, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de la casa. Qué pedagogía tan hermosa la del Señor. El propósito pedagógico busca enseñar los hechos a las generaciones presentes. El propósito de la pastora y mío con este trabajo extra de traerle a cada uno de ustedes, a los nuevos y a los antiguos, fotos, algunas reseñas, darles un detallecito, no de nuestro bolsillo, es de la iglesia, pero es hacer que ustedes conozcan un poquito de la historia, aprendan un poquito de la historia, valoren un poquito más la historia de la iglesia universal, de la iglesia Cumberland en el mundo y de esta iglesia. Es un propósito eminentemente pedagógico, la instrucción de ustedes, pero más aún queremos dejar un registro para la instrucción de las futuras generaciones. Debemos dar gracias al Señor por todos aquellos que se toman la tarea de registrar, conservar y transmitir la historia para que hoy nosotros la podamos tener. Número 2, un segundo propósito para conservar y transmitir la historia: confirmar la veracidad de los acontecimientos pasados. Este propósito ya no es pedagógico ni didáctico. Este propósito es apologético. En este texto Moisés recibe directamente de Dios una ordenanza: consagrar los primogénitos, tanto de los hombres como de los animales. Estaban rodeados de culturas donde el primer hijo muchas veces se lo sacrificaban a Moloch, a una deidad pagana, y lo pasaban por fuego. Dios, que los había sacado de Egipto y había perdonado la vida de los primogénitos judíos, no había perdonado la vida de los primogénitos egipcios. Mostró
sobre esta nación su poder, y solo con esta señal los dejaron salir. Moisés, con la disposición y la diligencia que siempre tuvo para acatar y obedecer los designios de Dios, de inmediato le transcribe el mensaje al pueblo y lo hace en estos términos: tengan memoria de este día en el cual salen de Egipto, de la casa de servidumbre. La historia, hermanos, es un testigo fiel de los hechos pasados. ¿Lo creen ustedes? ¿Es la historia un testigo fiel de los hechos pasados? De los protagonistas, de los lugares, de los acontecimientos, la historia es la que confirma si algo fue o no fue cierto, si algo o alguien fue realidad o es ficción, si es un mito o una leyenda, si es un cuento o una narración verídica de hechos comprobables. No sé si ustedes, cuando vienen a la iglesia, en muchos momentos se fijan en la inscripción que hay ahí. ¿Cuál es la inscripción? ¿Quién dijo eso? ¿Y cuándo lo dijo? Estaban celebrando la Pascua cuando Jesús se reunió con sus discípulos en un aposento y les dijo: por favor, hagan esto en memoria de mí. Coman este pan, beban esta copa y recuerden el sacrificio que voy a realizar en favor de ustedes. Cada que yo pienso en esa frase, me vienen cosas muy especiales al corazón y a la mente. Cuando el Señor instituyó la Santa Cena y cuando nosotros la celebramos cada mes, ¿saben qué estaba diciendo el Señor? Voy a instituir esto para que ustedes lo repitan de una manera especial, y va a ser una herramienta especial para que nadie se atreva en esta época y en épocas futuras a negar la realidad de que yo he venido del cielo a morir en una cruz por sus pecados. Estas conmemoraciones testifican de hechos reales. Tengan memoria de este día, de esta celebración y de su significado, para que nadie se atreva a negar lo sucedido en esa ocasión. Eso es apología de la fe, eso es defensa de la fe. Dice el versículo 8: lo vas a contar en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Dios hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. El propósito de la historia, amados hermanos, el propósito de recordar la historia, nuestra historia con Dios, y de preservarla y presenciarla a la distancia, se hace con motivo de certificar lo que el Señor hizo. Moisés les dice de una manera especial: no olviden lo que el Señor hizo. Fue algo maravilloso. Las obras de Dios, usted y yo cada día tenemos que certificar delante de otros lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor hace, y creer que Él va a hacer cosas nuevas. Tenemos que pedir al Señor que nos llene cada vez más de registros y huellas de su obrar en nuestra vida. Ahora que les decía en algo que a veces ustedes consideran una nota sencilla para quizás sacar una sonrisa, cuando pedía que levantaran la mano los que estuvieran vivos, poder uno certificar que cada día vive, porque la mano de Dios no ha soltado el hilo de la existencia y nos la prolonga para que nosotros seamos sus instrumentos poderosos para comunicar sus hechos, para comunicar sus actos. Moisés le dijo al pueblo: ustedes estuvieron 430 años esclavos en un lugar geográfico, histórico, conocido, esclavos bajo un faraón que no conoció a José, un faraón que desconoció los sueños que tuvo su padre o su abuelo, y por eso no agradeció al pueblo, sino que lo esclavizó. Dios de una manera especial ha dejado la historia y ha dejado este propósito apologético para que nosotros echemos mano de estos acontecimientos pasados, de sus protagonistas, y podamos, hermanos, afirmar nuestra fe, renovar nuestra fe. Qué hermosa y útil es la historia y la herencia histórica para no estar aquí sencillamente por emoción,
por tradición o por cualquier otra causa. Por favor, graben este versículo, Primera de Pedro 3:15. Y vamos a leerlo unidos. Primera de Pedro 3:15. Una tarea para nosotros como parte del pueblo de Dios. A ver, unidos a una sola voz. ¿Qué tal si nos colocamos de pie un minutico, hermanos? Para que, bueno, ustedes, yo he estado parado, hermanos. Párense para que descansen un momentico. Primera de Pedro 3:15. A ver, a una sola voz. Si no, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mire a la persona al lado y dígale, por favor, recuerde la historia. Es una herramienta poderosa para testificar de su fe, de lo que Dios ha hecho por usted, de lo que Dios ha hecho por su familia, de lo que Dios ha hecho en la historia. Tomen asiento, hermanos. ¿Saben una cosa, hermanos? Hoy estoy sudando más porque estoy sudando la gripa aquí. Es muy triste la displicencia con la que los seres humanos en general miran la historia. Pero más triste aún es la actitud del creyente en relación con la historia. Nosotros tenemos que pedir a Dios que nos devuelva el anhelo de conocer, de apropiarnos de esas enseñanzas de vida, porque la palabra del Señor es vida. Y pedirle al Señor que de verdad nos dé equipamiento para cuando alguien venga a decirnos que somos fanáticos o que lo que hacemos es porque nos lavaron el cerebro. ¿Les han dicho alguna vez? Uno pueda mirar y decir, mira, ¿tú cómo lees la historia? ¿Quién es el creador para ti? ¿Quién te diseñó? ¿Cuáles son las leyes que gobiernan el universo entero? Y este pasaje de Primera de Pedro 3:15, prepárense para presentar defensa con mansedumbre y sabiduría acerca de la esperanza que tienen. Y hermanos, quiero que por favor este último propósito le preste toda la atención. El primer propósito, enseñar los acontecimientos pasados. Pedagogía. A mí me pueden enseñar la historia cristiana, la historia universal, pero eso a mí me puedo quedar con el conocimiento. Segundo propósito, confirmar. Es muy especial uno decir, sí, sé que eso ocurrió, sé que eso es cierto. Propósito apologético, pero eso quizás no tiene nada que ver con mi cotidianidad, con mi manera de pensar, de actuar, de relacionarme con Dios y la gente. Pero el tercer propósito de la historia es el propósito práctico, vivencial, fortalecer los lazos a través de los acontecimientos pasados. Es un propósito práctico que me reta, que me anima, que me desafía, que me confronta. Fortalecer los lazos primero en mi relación con Dios, narrar los hechos de Dios a favor de uno, de su familia, de una nación, de mi país. Eso me debe acercar más a Él. Ya no es simple información. Ahora es algo que me toca, me debe vincular de una forma directa y personal con el Señor. Nos debe dar un cordón umbilical que no se corta por nada ni por nadie. Señor, gracias por mi historia contigo. Una mujer de casi 84 años en Cali se me acercó un día y me dijo, pastor, quiero que me dé un espacio en su oficina. Ya tengo 84 años. Estoy muy pronta a partir de acá. Y todo lo que soy y todo lo que tengo se lo debo a Dios.
no tengo hijos. Pero Dios me ha dado tanto y me da un dolor, escuchen, saber que todo lo que Dios me ha dado, porque es Dios que me lo ha dado, lo van a recibir personas que yo sé que lo van a usar para sus cosas, pero que no van a apoyar la obra de Dios ni los proyectos de Dios. Yo quiero dejarle algo a la iglesia. Doña Mercedes Vargas, ya se los he dicho en otros momentos, una persona con un corazón conectado con el Señor, que leía la historia de su vida como el Dios que me tomó desde que era una niña, me guió, me levantó y me colocó en unas alturas económicas que yo nunca imaginé. Fortalecer los nexos de una manera especial con el Señor nos da la confianza en lo que Él ha hecho, y es lo que Moisés le dice al pueblo: el Señor los sacó de Egipto con mano poderosa. Nos da la esperanza en el cumplimiento de las promesas. Dice el versículo 13: cuando Jehová te haya introducido en la tierra y te haya dado lo que te prometió, entonces usted y yo tenemos que vivir a la luz de las promesas de Dios. ¿Qué dice Hebreos 11:1? La fe es la certeza ¿de qué? De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo creo que el Dios que a lo largo de la historia humana y de su pueblo le ha dado todo lo que le prometió, también nos va a dar a nosotros lo que Él ha prometido en su palabra. Tenemos que creerlo. Y cuando leemos la historia tenemos que decir: Dios no miente, Dios no cambia de opinión, Él es fiel, Él ha sido fiel y Él será fiel. Esa es la esencia de Dios. Él no es como nosotros. Nosotros cambiamos con las personas y cambiamos con Él según los tiempos y según las circunstancias. Fortalecer los lazos con Dios, pero también fortalecer los lazos con la familia. La relación con el cónyuge, los hijos, sería más rica y apasionante. La historia que se narra tiene como fin, según el plan de Dios, la transmisión de los acontecimientos para que los padres asuman el rol de maestros de fe. Mire qué desafío tan grande, papá y mamá que están aquí. Se conviertan en maestros de historia, de geografía, que se conviertan en verdaderos tutores y mentores espirituales de sus hijos. Por favor, léalo en la Biblia. Éxodo 13, versículo 8, por favor, a ver, unidos. Y lo contarás aquel día ¿a quién? Y lo contarás aquel día a tu hijo. Versículo 14, y cuando mañana te pregunte ¿quién? Tu hijo. Escuche, hermano, lo que le quiero decir. Escuche lo que quiero compartir con usted en una aplicación muy para mí. Padres, esto los debe unir. La historia los debe unir. Las historias de Dios tienen que renovar la relación de la pareja. ¿Por qué? Mire lo que está escrito aquí. Padres, papá y mamá, por favor, el llamado del Señor a que estén juntos en la cama antes de dormir a los pequeñitos, dándoles el besito, contándoles una historia corta hasta cuando los tenga en la casa. Si tiene la bendición de tenerlos todavía, hágalo. Juntos en la cabecera de la mesa, compartiendo con los hijos a la hora de los alimentos, del desayuno, del almuerzo, de la comida. Estamos en una época, hermanos, que nos ha robado el tiempo de la familia, que nos ha robado la comunicación. Juntos cuando vayan al colegio, a la universidad, al centro comercial, a la playa. He tenido la bendición de llevar a mis hijos desde que estaban muy pequeños en bicicleta. Los llevaba al colegio, los montaba en la barrita o en la dirección. Vivíamos a 2 cuadras del colegio. Pero después, cuando vivían más lejos, los llevaba en el carro. Y hasta la universidad todavía llevo a Andresito. Y cada que lo llevo aprovecho para decirle: hijo, todo lo que hagas hoy, todo lo que digas hoy, todo de palabra o de hecho, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. No olvides quién eres.
Aprovechemos cualquier oportunidad que tenemos para sembrar en los hijos los grandes valores y la gran historia de Dios con ellos. Cuando vayan a la playa, los que tienen esa oportunidad y lo hacen, o a un río o a una piscina, si va a la playa, aproveche para decirle: hijo, Dios le dijo a este mar hermoso que a veces levanta esas olas, de aquí no te pasas. El Creador te da la orden de que llegues hasta acá. No se vaya para la playa solamente a decir: mi hijo, mire la carne tan abundante que hay. Observe las maravillas hechas por Dios, como hacen tantos padres, que en lugar de sembrarles verdades espirituales a los hijos, les dijo: mi hijo, ¿para qué enredarse con una cuando hay tantas? Mire. Aproveche de una manera especial, juntos, en familia, en los cultos, en las grandes celebraciones cristianas del año, porque no se pueden dejar morir, porque se moriría la historia, hermanos. Tenemos que mantener la historia viva, y en especial esto lo tenemos que hacer para el bien de las futuras generaciones y el bien de la nación entera. Hermanos, me impacta el versículo 8. Llévese el versículo 8 de Éxodo 13. Llévese ese versículo 8. Le vas a contar a tus hijos como si esa historia fuera tu vivencia, fuera tu historia, como si tú hubieras estado allí. Efectivamente, Moisés le dijo a los que habían recién salido de Egipto: mira, yo estoy diciéndoles hoy que tengan en memoria, en la mente y en el corazón este día, para que nunca olviden lo que el Señor hizo por mí cuando me sacó. Esto hizo Dios por mí cuando yo estaba en esta o en aquella situación. Esto hizo Dios por mí cuando yo estaba enfermo. Esto hizo Dios por mí cuando yo estaba sin trabajo. Esto hizo Dios por mí cuando yo estaba desorientado. Esto hizo Dios por mí cuando yo estaba adicto a los vicios, a la droga, al alcohol. Esto hizo Dios por mí cuando yo no tenía razón de vivir. Esto hizo Dios por mí cuando yo estaba esclavo. Escuchen esto y escuchen esta pregunta: ¿por qué nuestra fe no está impactando a los hijos y a los nietos? ¿Por qué la fe del pueblo cristiano, por qué nuestra fe no está impactando a esta generación? La respuesta sencilla, quizás muy simple, que di, es porque no estamos contando la historia de lo que Dios ha hecho con nosotros y por nosotros en una manera que ellos se sientan sorprendidos y cautivados. Ya no tenemos historias con Dios, ya no tenemos historias del toque de Dios, de la voz de Dios, de la sanidad de Dios, de la protección de Dios, de la liberación de Dios, de la dirección de Dios. Yo no sabía para dónde coger y Dios me guió. Yo no sabía qué hacer y Dios me mostró el camino. Eso tiene que transformar la relación con los muchachos. Padres que están aquí, le cuentan a los hijos el momento en que Dios les dio la bendición de la ayuda idónea. Le cuentan a los hijos el momento en que Dios los vio solos, tristes, y les dio la ayuda idónea. Yo sé que muchos quieren es olvidar el día que les dio la ayuda idónea. Padres que están aquí, les cuentan a los hijos la gran bendición que fue el día que dijeron: estás esperando un hijo, una hija. O cuando fuiste y te dijeron: nació un varón, nació una niña. ¿Qué dice el Salmo 127? Herencia de Jehová. Padres que están aquí, les están contando a los hijos el momento en que ustedes se encontraron con Jesús. El momento en que ustedes abrieron el corazón y Jesús vino y les dijo: ya no estás muerto en tus delitos y pecados. Ya eres una nueva criatura y tu nombre está escrito en el libro de la vida. Eres una persona salva. Hemos dejado de contar la historia. Fortalecer los lazos con Dios, fortalecer los lazos con la familia y fortalecer los lazos con la iglesia. Por favor, hermanos, estamos haciendo un esfuerzo grande para decirles que esta no es una iglesia de garaje, que esta no es una iglesia con un discurso improvisado. Estas son 4 paginitas de muchas páginas escritas en un computador, intentando ser claro, corto, profundo y tocarle el corazón más que la mente.
Estamos haciendo un esfuerzo para decirles que queremos unirnos como iglesia y celebrar los grandes eventos de Dios. La iglesia debe unirse más alrededor de su Pascua mensual, la Santa Cena, y en especial de la Semana Santa. La iglesia debe unirse y mirar el año y decir cuáles son las grandes celebraciones que nuestro Dios instituyó para que las celebremos unidos y le testifiquemos a la gente afuera que no es rito, que no es simple tradición, que es el gozo de celebrar lo que Dios ha hecho. Quiero terminar, hermanos, la nota final. ¿Cuántos están viendo? Yo espero que aquí levanten más manos que en el primero. ¿Cuántos están viendo la serie de Jaime Garzón en televisión? Levanten la mano. Yo estoy por creer que el único que ve televisión en esta iglesia soy yo. En el primer culto también, hermanos. Y cuando pregunto quiénes van a cine, tampoco levantan la mano. Cuando pregunto quiénes pecan, tampoco levantan la mano. El único pecador, el único que va a cine, el único que ve televisión soy yo. Bueno, y mi esposa y mis hijos. Padre, gracias por esta iglesia de santos que no están atrapados por los medios, Señor. Gracias porque me has traído aquí para reorientar mi vida, Señor, para a través de ellos hacerme un mejor hombre. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Cada noche en la semana procuramos en familia para descansar junticos porque nos gusta. Desde donde estamos, Andresito desde la universidad, nosotros desde nuestros compromisos, mi suegra cuando está con nosotros, procuramos ir para ver el documental. Hay documentales que nos han mostrado historias muy especiales de personajes y otras muy tristes. Vimos con los hijos la de Pablo Escobar y para ellos fue muy duro conocer una época de nuestro país tan triste. Esta época, recordar la vida de este personaje, este hombre que con el humor decía tantas verdades que dolían y por una de esas verdades y quizás por muchas le quitaron la vida a la edad de 40 años. La aplicación, hermanos, ¿qué tal si por lo menos una vez a la semana corremos desde donde estemos y nos unimos como familia, no frente al televisor, sino alrededor de la mesa o en la sala o en el cuarto con la cama más grande o con más espacio para reír y llorar con las historias que han tocado nuestras vidas? El nacimiento de un nieto, de un hijo, el grado, la conversión, las cosas, las partidas de los seres amados que nos causan tanto dolor. Es hora de desacelerar el ritmo de vida, de depurar esas agendas apretadas y sacar momentos para fortalecer los lazos con la familia y con Dios. Esta ha sido una semana loca para mí. Hoy tengo que salir de acá a las 9, tengo que estar en un bus para amanecer en Medellín toda la mañana en una reunión. Me regreso en la noche para estar el martes a las 7:30 en una reunión aquí. ¿Qué agenda tan apretada? Y Dios me dice, ¿quién te la colocó? Sí, son agendas que a veces me coloco, porque a veces uno dice, lo puedo hacer, lo quiero hacer, me están llamando. Nosotros no somos pastores solo de la iglesia local. Los pastores ordenados tenemos que responder por situaciones de todas las iglesias de esta región. Y si resultan situaciones que tocan con otra región, nos llaman. Desacelerar esa apretada agenda que cada vez nos la copan más. Esta sociedad cada vez más competitiva, más exigente, nos aprieta y tenemos que sacar momentos para ser como esa mujer que se sentó a los pies de Jesús, se estiró y respiró y escogió la mejor parte, la parte de estar a los pies del Señor, de decir: Jesús, hay tanto estrés en una casa, hay tanto estrés en un trabajo, hay tanto estrés en la dinámica de vivir, de ser papá, de ser mamá, de ser empresario, de ser cristiano. Yo quiero estar a tus pies, Jesús, porque nadie cuenta las historias que tú cuentas. Jesús, solamente tú hablas de cómo se debe vivir bien acá, porque tú viniste a dar vida abundante y victoriosa. Y solo tú cuentas las mejores historias del más allá.
Jesús le dijo a un académico judío llamado Nicodemo: si le hablo de las cosas de la tierra y no me entiende, ¿qué tal si le hablara de las cosas del cielo de donde yo vengo? Escuchen a Jesús contando una historia. Jesús dijo: no se angustien tanto, en la casa de mi Padre, en la mansión celestial, hay muchos lugares para cada uno de ustedes. Es hora de mirar más el pasado. Nos dicen que el pasado hay que enterrarlo, hay que dejarlo allá, que hay que mirar el presente y el futuro. No, el pasado es valioso. Hay que mirar el pasado para sacudirnos de este presente asfixiante, desesperante, y proyectar mejor el futuro. Que humanamente el futuro es incierto, pero divinamente el futuro es seguro y es glorioso porque lo sostiene el Señor. El futuro para nosotros es seguro y es glorioso porque lo sostiene el Señor. Él sostiene la creación con su diestra de poder. A Él no se le ha salido su vida, su hogar, sus finanzas. A Él no se le ha salido este país ni el mundo de las manos. Dios tiene todo bajo control. Es hora de desenterrar los tesoros valiosos del reino de Dios. Es hora de recuperar lo que se ha perdido y exhibirlos como si fueran nuestros. Contar las historias con pasión, contar las historias con color, contar las historias con gracia. Me duele que sean los medios de comunicación, los dueños de la industria del cine y del entretenimiento, los que coloquen el muro millonario, los que hagan los programas llamativos para que la gente vaya, se fidelice. A veces nuestros cultos, perdónenme, a veces nuestras celebraciones son tan pálidas y deslucidas. A veces decimos la verdad en una forma que pareciera mentira. Necesitamos presentar las historias de Dios con mayor altura que el mundo está presentando las historias del diablo. Por favor, póngase de pie. Y voy a pedirle por favor que no se deje distraer en este minuto final, este momento final. Escuche estas preguntas. ¿Qué tanto aprecias la historia? Rector del seminario en Cali es uno de los historiadores más prestantes que hay en nuestro país. Es primo hermano de mi esposa. Cuando él estaba en el seminario le decía al rector: eso de la historia es puro cuento, a mí no me gusta. Y después terminó enamorado de la historia. Es un historiador especial. Escuche la siguiente pregunta. ¿Comparto la historia, mi historia, la historia de Dios con familiares y amigos? ¿Comparto la historia con mis familiares y amigos? ¿Es la historia algo que está afirmando tu fe, que le está dando más fundamento y firmeza a tu fe? ¿Con cuánta seriedad has asumido la tarea de conocer la historia y pasársela a los hijos y a los nietos? Dios espera que nosotros, al igual que las generaciones antiguas, entreguemos una antorcha encendida. Mira lo que Él ha hecho por mí. Yo no era nada, no era nadie, no tenía nombre, no tenía pueblo, no tenía esperanza, no tenía futuro. Y soy lo que soy y seré lo que seré porque Dios ha tenido misericordia de mí. Así con sus ojos cerrados, dígale: Señor, perdóname si le gasto más tiempo a cosas sin provecho que a tomar la palabra, a ver documentales. No tiene que ser todo el día. Saque cada día un ratico para pensar en la historia y para leer la historia como la historia de Dios. Dígale: Señor, despiértame deseo, despiértame hambre por leer, por estudiar, por escuchar. Si no quiere
leer, usted puede aprender en documentales lindos de la historia de la humanidad y la historia cristiana. Y usted puede revivir historias y decir: Señor, yo quiero ser de esos protagonistas, no de novelas, sino protagonistas de la historia tuya, en mi hogar, en mi universidad, en mi empresa, en mi iglesia. Señor, aquí estamos para decir perdón por no entregarle la antorcha encendida a los hijos. Aquí estamos para decirte perdón, Señor, por no hablar con pasión de ti. Señor, tú has hecho tantas cosas por nosotros y nosotros no las estamos publicando. Espíritu Santo de Dios, despierta en cada uno de los que estamos aquí ese anhelo. Despierta en nosotros, Padre, el fortalecer nuestra relación contigo, leer tu palabra, saber todo lo que has hecho en el pasado, lo que estás haciendo ahora y lo que has prometido hacer en el futuro. Tiene que encender una llama y darme la pasión para hablar y vivir como a ti te agrada. Señor, yo ruego en el nombre de Jesús que no se desbarate un hogar más. Cuando el esposo dice: es que no tengo de qué hablar con ella, o la esposa dice: no sé de qué hablar con él, eso refleja el tipo de relación que tienen contigo, porque tu palabra todos los días nos dice tantas cosas. Señor, hoy en el nombre de Jesús, a nombre de los padres, yo pido perdón por no unirnos más para cuidar la familia, para enseñarles a los niños desde el vientre la verdadera fe, la riqueza de la fe, la excelencia de la fe. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Padre, para que nos dejes y nos permitas hacer de nuestra experiencia de vivir en esta época una experiencia distinta, diferente. Que no vivamos tan estresados, tan angustiados, tan desesperados, tan obsesionados por la búsqueda que este mundo impone. Que esta sea una época para vivir, Señor, en tu gozo, en tu paz, en tu esperanza. Señor, que la gente nos vea y vea en nosotros esa propuesta tuya de vida abundante y victoriosa. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos. Yo te ruego en el nombre de Jesús que hagas de esta iglesia y de cada familia, Señor, una familia que se enamora de ti, de tu historia, la perpetúan y la entregan de padres a hijos, a nietos, de generación en generación. Hoy te bendecimos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén.